unos días atrás estaba pensando en cuál va a ser el siguiente capítulo para mi comunidad, para mi gente aquí en La Voz de Junior, y no encontraba el capítulo ideal, el capítulo que me sintiera cómodo, porque a mí me gusta transmitir, me gusta traer un capítulo en el que a ustedes que estáis viéndonos, escuchándonos, os haga reflexionar, os haga aprender algo nuevo y sobre todo que después de ver el capítulo te quedes como quiero más. Pero ha llegado el día, hoy es jueves, pero con un capítulo que a muchos y a muchas os va a gustar porque es un capítulo desconocido, es un capítulo del cual no se habla, es un capítulo enriquecedor del cual en las plataformas o en la televisión convencional no se habla, no se enseña, no se retransmite, no se informa. Y hoy aquí en La Voz de Junior vamos a hablar de ello, pero antes de entrar en materia, quiero que sepas que estamos en todas las plataformas digitales, nos encontramos en Instagram, nos encontramos en YouTube, nos encontramos en Spotify para aquellos oyentes que les encantan los podcasts, les encanta escuchar, les encanta ir en el coche escuchando un podcast interesante, un capítulo como el que se va a hablar hoy. Hace unos minutos atrás, antes de empezar a grabar, estaba comiéndome unos pistachos, como podéis apreciar, y mi filmmaker que se encuentra detrás de cámara me estaba diciendo, pero Junior, ¿cómo te encantan los pistachos? Y yo le digo, sí, son mis frutos secos favoritos, son mis snacks ideales. Y luego pensé, si yo voy a hablar de la vida en África, ¿qué hago comiendo snacks? Como son los pistachos. Y verdaderamente los pistachos evidentemente no se comen aquí en África, la verdad, es raro, de hecho sobre todo aquí en Guinea Ecuatorial es extraño, porque no son los frutos secos típicos de África, los frutos típicos de África son los cacahuetes, que de hecho vamos a poner imágenes para que podáis apreciar que se comen de diferentes métodos, se comen crudos, se comen echando productos, se comen de diferentes maneras, es una locura lo que hacen con el cacahuete aquí en Guinea Ecuatorial y en África en general. De hecho he estado buscando información y he visto que los frutos secos de los pistachos vienen de Irán, un país asiático, y luego donde más se comercializan, no os lo podéis perder, es en Japón y en Alemania. Imaginaos, cuando he leído esa información he dicho, what the fuck. Pero bueno, estamos aquí en este podcast para hablar de la vida en África y de verdad me siento preparado para hablar de ello porque he vivido mucho tiempo en Europa, en España, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países de Europa y ahora actualmente vivo aquí en Guinea Ecuatorial, África, el único país hispanohablante de toda África. Un dato que quiero aclarar, que muchísima gente a fecha a la que estamos grabando este video, acabando 2023 y metiéndonos en 2024, familia, sigue diciendo y pensando y recalcando que África es un país. Y eso es dar una patada a la geografía, porque evidentemente África es como otro continente. África es un continente, no un país. Un continente que está formado de 54 países. De hecho, es el continente más antiguo. ¿Cómo se puede pensar a fecha de hoy, con la facilidad que es la información, de poder buscar información, que se siga pensando que África es un país? Es como si yo dijera que Europa es un país y no fuera un continente. De hecho, muchísima gente también sigue pensando que el africano es un idioma, cosa que no es así. Pero bueno, era simplemente para recalcarlo antes de entrar en materia y poder hablaros de cómo es la vida en África desde mi punto de vista, desde mi experiencia y sobre todo aquí en La Voz de Junior. Bien, antes de entrar en materia, también quería recalcar que este podcast lo hemos dividido en 4 partes. Vamos a hablaros evidentemente desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, pero para hacerlo más dinámico vamos a dividirlo en educación, en sanidad, vamos a hablar también de la seguridad y sobre todo vamos a poner un apartado otros, que es anécdotas que yo he vivido o anécdotas que se viven en el continente africano y que considero que no se viven en otro continente. Bien, vamos a meternos en la educación. La educación aquí en África en general, todavía hay mucho analfabetismo. Si lo comparamos con otros continentes, podríamos decir que el continente africano es el continente más analfabeto, y eso es básicamente porque el sistema educativo todavía no está desarrollado, hay muchas deficiencias, muchas dificultades, porque imaginaos un niño de 8 años que todavía no va al colegio, se dedica a ayudar a sus padres,
en el campo o haciendo labores para poder evidentemente tener alimento a casa, ese niño va a crecer sin saber leer, sin saber escribir, y eso sigue pasando en muchísimos países de África, y es realmente ese porcentaje de analfabetismo se genera por esos casos realmente de niños, niñas que dejan el colegio, abandonan la escuela para poder ayudar a sus padres en poder llevar alimento a sus casas. Y realmente el principal motivo que yo considero que hay analfabetismo. Hay otros casos, evidentemente, los cuales son que en muchos países de África o en África en general todavía la educación no está del todo estructurada, no hay muchísimos docentes capacitados de poder transmitir la información, poder de alguna manera educar a los jóvenes, a los niños, y es muy importante, sobre todo en edades prematuras, como por ejemplo hablamos de los 5, 6, 7 años, porque son las edades base para poder aprender a leer, para poder aprender a escribir y sobre todo para poder aprender a escuchar. Escuchar es súper importante. Cuanto más escuchas, más fácil es poder de alguna manera recibir la información, retenerla, para luego llevarla a cabo y poder materializarla. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, el desarrollo de la educación durante estos años ha ido mejorando, pero todavía seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo huecos en la educación, porque siento que todavía no hay docentes capacitados para poder enseñar a esos niños, a esos futuros profesionales, para poder de alguna manera u otra desarrollarse. De hecho, lo que pasa mucho en África es que la mayoría de jóvenes o la mayoría de estudiantes deciden irse fuera del continente para poder seguir desarrollándose. Y si tú me dices que se van a edades de 17, 18, 19, te lo puedo entender, te lo puedo comprar, porque entiendo que quieren ir a las mejores universidades del mundo y las mejores universidades del mundo se encuentran fuera de África. No significa que en África no haya grandes universidades, como por ejemplo universidades en Sudáfrica, como por ejemplo universidades en Senegal, como por ejemplo universidades en Egipto, en Sudáfrica, donde esas universidades tienen un peso a nivel mundial, a nivel global y a nivel nacional del continente africano. Niños que se van con 8 o 9 años para poder de alguna manera tener una mejor educación. Y yo siempre he visto eso como un error, como algo que no se debería hacer, porque no estamos de alguna manera potenciando nuestra educación y estamos incitando constantemente a que se vea el continente africano como un continente que no tiene desarrollo a nivel educación, y eso da una muy mala imagen y hace que realmente las cosas se nos compliquen allí. Entonces yo, a nivel de opinión personal, pienso que deberíamos todavía trabajar en eso, aguantar, seguir desarrollándonos. Evidentemente siempre pienso que hay que pedir ayuda si tiene que venir gente de fuera, que de hecho pasa mucho en muchos países africanos, que vienen extranjeros para intentar ayudarnos en el área de la educación, docentes, ya sea españoles, ya sea franceses, ya sea ingleses, para poder ayudarnos. De hecho, hay países como por ejemplo Ghana, que es uno de los países, sobre todo en África Central, donde más hay migración para poder seguir cursando el desarrollo educativo, porque es uno de los países de África que más pueden presumir educación, porque tiene una educación muy buena, una educación de calidad, y una vez acaban lo que es el high school o lo que sería la primaria, la secundaria, van a la universidad a Inglaterra, porque tienen convenios. Evidentemente es un país anglosajón, Ghana, que les es muy fácil poder trasladarse a Inglaterra para poder cursar sus estudios. Que de hecho conozco a muchísima gente, guineanos, que han ido a Ghana y luego han tenido la posibilidad de poder cruzar y poder haber seguido en Inglaterra.
Si seguimos por el tema de la educación, creo que todavía, como he dicho al principio del podcast, sigue habiendo dificultades, sigue habiendo huecos, y es una cosa que para mí el foco está en que en muchísimos países de África los niños abandonan la escuela a temprana edad, y es lo principal que provoca el analfabetismo. Si nos vamos a... De hecho, mira, antes de continuar, os voy a contar una experiencia personal. Yo cuando salí de Guinea Ecuatorial, que fue a los 9 años, yo no sabía leer. Os lo aseguro 100%, que de hecho me encantaría hacer una llamada a mi madre en directo para que lo pudierais ver. Yo no sabía leer. Yo no sabía leer. Imaginaos un chico o un niño con 9 años que no sepa leer, va a España, que es donde yo pude cursar mi desarrollo educativo. Llegué a España y todos los niños 9, 8 años sabían leer como wow, libros y libros, y yo no sabía leer. Yo tuve que estar con pedagogos durante un largo tiempo para poder aprender a leer. Imaginaos el retraso que yo llevaba, imaginaos lo atrasado que yo me sentía en esos momentos, un chico de 8 o 9 años. Pero bueno, eso ya pasó, y para que entendáis, fijaos que ese fue mi caso personal. Imaginaos cuántos niños en África en general hay así, que realmente no han tenido esa posibilidad de poder aprender a escribir, a leer, y se pasan años y años. Muchos sabéis que aprender a escribir con 15 años no es lo mismo que aprender a escribir con 6 años, no es lo mismo. Bien, vamos al apartado de sanidad, que este apartado le tengo muchísimas ganas, porque es un apartado que fuera de África se achaca muchísimo. Unas imágenes que suelo ver que son demenciales, niños con barrigas grandes. ¿Acaso no hay otras imágenes que se puedan enseñar? ¿Acaso realmente eso es la sanidad en África? Yo no lo suelo ver, suelo decir, ok, hay dificultades en África en el apartado de sanidad, pero no veo lógico que se enseñen esas imágenes, porque realmente la historia no es así. Como he dicho, hay dificultades, pero principalmente las dificultades que hay son a nivel de docentes, a nivel de profesionales, a nivel de material. En muchos países de África lo que falta es el material. Muchas veces el material no llega de países de Europa o de Estados Unidos, que de alguna u otra manera llegan a donar. Esos materiales no llegan. Tú puedes tener el mejor material o las mejores infraestructuras, pero tienes que tener a los profesionales, y eso es lo que muchas veces nos pasa en África, que no llegamos a tener esos profesionales que puedan llevar a cabo esa labor o ese oficio. Imaginaos lo difícil que es para una familia cuando, por ejemplo, tiene una enfermedad, como por ejemplo tenemos aquí las enfermedades tropicales, que es el paludismo, que es como lo conocemos nosotros, pero en el mundo entero se conoce como la malaria, que es un pequeño insecto. Vamos a poner imágenes por aquí para que lo podáis ver. Y luego tendríamos la tifoidea. Pero yo creo que la enfermedad más mortal que tenemos, sobre todo en África Central, es la malaria. Es una enfermedad que si no la tratas, puedes llegar a matarte en días, os lo aseguro, lo pasas fatal. ¿Qué guineano, por decirlo de alguna manera, no ha tenido paludismo? Imaginaos a diario cuánta gente tiene paludismo, la dificultad que es poder medicarte, poder comprar los medicamentos, poder comprar los sueros que tienes que llevar a cabo. Ahí está nuestro verdadero problema, las dificultades médicas. Para mí va antes las dificultades médicas que las dificultades a nivel infraestructuras, a nivel sanitarias. Es decir, que en mi país, Guinea Ecuatorial, cada vez ha ido mejorando la sanidad. Todavía nos queda muchísimo que mejorar, sobre todo los profesionales. Nos quedan profesionales que mejorar. Un tema que muchas veces me entristece es el de los embarazos prematuros, pero esto va más relacionado con la educación sexual. La importancia que una niña sepa cuál es el momento o cuál no es el momento. El tener los medios para poder tener un parto adecuado, un parto que no se cometan negligencias, porque a día de hoy
en muchos países de África los partos se siguen llevando a cabo en casa, sin ningún control médico, sin ningún proceso para llevarlo de manera segura, tanto el bebé que va a tener aquella niña, aquella mujer, y sobre todo la protección de la mujer. Y es básicamente, todo empieza desde la educación sexual y todo ultima con lo que es los medios y sobre todo las dificultades que tienen las familias para poder llevar a cabo esa situación. Es que no os podéis imaginar en los países de África que hay tanta dificultad para tener un parto, que en Europa no es nada, por ejemplo. Pues imaginad las dificultades que hay en África, en muchísimos países, que un parto todavía sigue siendo algo de vida o muerte, que evidentemente, literalmente, un parto es vida o muerte, pero iros a la palabra literal, vida o muerte, donde todo depende de lo que vaya a pasar en esa situación, y es algo que todavía sigue viviendo y tiene que mejorarse sí o sí, porque es una situación que se vive día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y no tiene que seguir pasando, que un parto siga siendo algo de verdad difícil de llevar a cabo. De hecho, hay una cosa muy importante que se sigue llevando a cabo y es un punto muy interesante que de hecho voy a traer a un especialista aquí al podcast para que nos venga a hablar de ello, sobre la medicina tradicional. Hace años, que no llega ni a una década, ni hace 10 años atrás, aquí en Guinea Ecuatorial se seguía y se sigue todavía utilizando medicina tradicional. Os voy a poner ejemplos por aquí para que lo podáis ver, que desde hace 6 años es cuando hemos empezado a usar el paracetamol, ibuprofeno, lo que llamamos pastillas, lo que llamamos calmantes, porque aquí lo que se utilizaba en África en general, en Guinea en específico, os lo utilizo como ejemplo, se utilizaba la medicina tradicional y, como he comentado, se sigue utilizando. Y la gente se curaba, la gente se mantenía bien, la gente se mantenía sana. La gente, de verdad, en ningún momento pensaba en comprar un paracetamol, básicamente porque esos medicamentos no estaban aquí en el país y era inaccesible. Familia, os hablo de que un paracetamol, a día de hoy, si no me equivoco, te vale un paquete de 5.000 francos, hablamos de unos $8. Imaginaos una familia que está cobrando 113.000 francos, 165, 170 dólares. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es nada fácil para esas familias. No penséis que realmente no se sale adelante en África. África es un continente que de verdad te hace duro, te hace que tu mentalidad sea fuerte, que tu mindset sea de se puede conseguir, porque cuando tú llegas a conseguir esto aquí en África te comes el mundo entero, porque no es un continente con muchas oportunidades. Y fíjate cómo es de interesante este punto, que es un continente que todavía está en vía de desarrollo, es un continente tercermundista, que de hecho que sea tercermundista no significa que haya países que sean tercermundistas. Te puedo decir 3 países desde mi punto de vista, evidentemente no solo desde mi punto de vista, desde los estudios. Sudáfrica no es un país tercermundista y se encuentra en el continente africano. Marruecos no es un país realmente tercermundista y se encuentra en el continente africano. Y podríamos decir que, me voy a arriesgar en esta, que Egipto es un país que se encuentra en África, pero no es un país tercermundista. Entonces tenemos que tener en cuenta que el continente sea tercermundista no significa que haya países que no sean tercermundistas. Sudáfrica ha realizado un mundial, y yo creo que un país que realiza un mundial tiene que tener bastante capacidad para poder realizarlo, y yo creo que no te podría englobar o meter en el saco de que sea tercermundista. Bien, continuamos, porque hemos hablado, como hemos dicho, de educación, hemos hablado de sanidad, y para recalcar y dejar el punto de la sanidad y darle ese retoque
o ese punto final, pienso que es un punto que todavía se tiene que seguir desarrollando, es un punto que a mí a veces me apena que mucha gente tenga que salir de su país o de su continente africano para poder irse a operar, ya no por gusto, porque yo puedo ir a un país a operarme, por ejemplo, la cadera, porque ahí encuentro al mejor cirujano o al mejor médico que opera caderas, pero me tengo que ir a Occidente, a Europa, a Asia, porque en mi país, en mi continente, todavía sigue habiendo dificultades para poder llevar a cabo un cáncer, por ejemplo. Eso sí que me llega a penar y sigo pensando que tiene que trabajarse todavía mucho más para evitar esas circunstancias. Imagínate, familias que no pueden pagar un medicamento van a poder pagar el viaje a Europa, que otra cosa, no es nada fácil salir de África, el billete es bastante costoso. Para tú salir de África e irte a Europa, por ejemplo, desde Guinea Ecuatorial, que estamos a 5 horas de España, te vale el billete en $1000, ida y vuelta. Un país que está a 5 horas de Europa, ¿crees que muchas familias se lo podrían permitir para, por ejemplo, ir a dar a luz fuera? Os aseguro que no es nada fácil. Vamos al punto de la seguridad. Cuando hablo de seguridad, vamos a hablar en general. Creo que es el punto más, por decirlo de alguna manera, más mediático, del que más se habla. Que África es un país peligroso. O sea, continente, para que veáis que yo ya hasta me confundo. Ya como estoy dentro de país, ya hasta lo confundo. De hecho, con lo que voy a decir, voy a arriesgar. Guinea Ecuatorial para mí es uno de los países más seguros de toda África, y cuando hablo de seguros es porque puedes andar aquí con total libertad. Evidentemente, como todos los países del mundo, hay barrios y barrios donde tienes que tener un poquito más de cuidado, pero puedes andar con totalmente libertad, con tu móvil, de aquella manera, hacerte un selfie, puedes estar quiqueando con el móvil en la calle, que difícilmente venga alguien y te lo quite. Evidentemente, como digo, en todos los países del mundo hay barrios en los que hay que tener un poquito más de precaución y un poquito más de cuidado. Pero yo siento que cuando hablamos de seguridad, África se le tiene como el país más, o sea, el continente, perdón, más inseguro. No podéis ir ahí con toda la información. Y yo pienso que la inseguridad empieza desde nosotros. Desde nosotros empieza la inseguridad. Y yo invito a todos los turistas que les gusta viajar, tener nuevas experiencias, conocer nuevos sitios, que vengan al continente africano, que elijan cualquiera de los países que les llamen la atención y lo conozcan, sin miedo, que vengan. Y ese miedo realmente se genera, y esa inseguridad se genera principalmente porque no lo conocéis. África realmente se desconoce. No mucha gente conoce el continente africano, aparte de los africanos, evidentemente. Entonces, al desconocer el continente, se generan unos temas conflictivos, unos temas tabús incluso, y unos temas de inseguridad en los que se genera inseguridad literal, sin probar, sin venir, sin llegar. Evidentemente entiendo las noticias que pueden evidentemente haber, sobre todo por conflictos religiosos, sobre todo por conflictos políticos, y puedo llegar a entenderlo, lo sé, puedo llegar a entenderlo, pero ustedes estáis viniendo como turistas, estáis viniendo a conocer el país, estáis viniendo a conocer el continente. Entonces yo pienso que esa inseguridad que se provoca es por no conocer realmente el continente, por no venir, por no visualizar, por no buscar información. Es donde yo considero que ahí se falla. Evidentemente, como todos los continentes, con todos los países, tienen su inseguridad dentro de lo que cabe, varios complicados, varios difíciles, varios marginados, donde evidentemente hay un poco de delincuencia, hay un poquito de miedo, de inseguridad, pero no quiere decir que todo un continente se le tache
y se diría que es un continente inseguro, que es un continente con una tasa alta de delincuencia y peligrosidad. Yo no estoy del todo de acuerdo en eso. Ahora voy a hablar de las pequeñas anécdotas o del punto último de otros, que este punto es desde mis experiencias personales, que hay un montón, pero voy a hablar de 3. Uno de ellos es aquí en África en general, en Guinea Ecuatorial, yo lo he también llegado a ver, cuando la luz se va, porque a veces hay problemas eléctricos, afortunadamente ya no los hay tantos como hace 10 años o 8 años, como la luz se va, muchos niños, jóvenes, estudiantes, incluso universitarios, se van a las farolas públicas, que todavía queda un poco de luz para poder ir a estudiar, para poder ir a leer. Y esto tiene una moraleja o un aprendizaje detrás, que significa que pase lo que pase, yo puedo hacerlo, o yo puedo conseguirlo. Y eso realmente no pasa en continentes desarrollados como por ejemplo Europa, donde lo tienes todo es más fácil y no llegas a valorar lo más mínimo, que es lo bonito que tiene África. Es un continente complicado, un continente duro, un continente de verdad con pocas oportunidades, pero cuando encuentras a una persona que está haciendo algo de verdad que tiene un punto increíble, que es valora lo mínimo, y eso cuando yo lo veo, y lo he llegado a ver, jóvenes yendo a farolas a estudiar porque no hay luz en su casa, es algo que entristece, realmente da pena, pero os aseguro que el desarrollo personal que va a tener esa persona va a ser increíble. Otra de las anécdotas que me gustan, y dentro de lo que cabe tiene su parte negativa, pero al final, como digo, el desarrollo personal, cuando te pasa algo así, es increíble, es cuando veo en los mercados, voy a poner imágenes por aquí, esos mercados masivos de África, por ejemplo de Guinea Ecuatorial específicamente. Como estaba comentando, el regateo se realiza en muchas partes del mundo, hay muchos mercados, pero aquí en África os aseguro que es masivo, es súper especial. O sea, me hace gracia porque estoy teniendo como un recuerdo de las veces que fui al mercado intentando comprar un par de cosas, y es que la rebaja la debates a otro nivel, lo discutes a otro nivel, y hasta que no te baja donde el cliente quiere, de verdad que no te vas de ahí. Es una experiencia única que si no has venido a África, o has venido a África y no has ido al mercado, es que no has venido a África. Y hablo de cualquier mercado de cualquier país de África, es igual de masivo. Llega a un punto en el que llega a ser algo agresivo, porque el cliente quiere que se lo rebajen sí o sí. Es una buena experiencia, hay que vivirla, y sobre todo del continente africano. El último punto del cual quiero hablar, para ir cerrando este podcast, ¿de cuánto tiempo llevamos? Unos 30 minutos. Espero que os está gustando este podcast, que lo compartáis, que a la vez que lo veis, o lo estáis viendo o escuchando desde el coche, o estáis cocinando, me pongáis un comentario, ya sea vía Spotify, ya sea en un short de YouTube o en el mismo YouTube, y que lo compartáis. El último punto, la última anécdota, es cuando todavía, incluso hay imágenes que siguen enseñando, pero enseñan en el mundo, sobre todo en la tele convencional, de una manera negativa, de un punto en el que se cometen negligencias. Y yo no me puedo llegar a entender. Cuando, por ejemplo, todavía hay niños yendo a kilómetros, niños y niñas yendo a kilómetros para buscar agua, llevar agua potable a sus casas, o agua no potable, simplemente agua para ducharse o agua para poder cocinar, que van kilómetros y kilómetros para buscar un pozo. Y realmente la imagen, cuando la ves desde la tele, es una imagen bochornosa, una imagen que entristece, porque justo te captura la imagen que vamos a poner por aquí, el niño de 6 años con dificultades cogiendo un canguro de agua. Y yo entiendo que lo piensen, pero claro, ellos no están viviendo aquí, no viven en un continente
en el que hay muchos países que no hay agua y hay que ir kilómetros y kilómetros para buscar ese agua y no es nada fácil. Cuando yo veo esas imágenes y yo aquí en Guinea Ecuatorial lo veo alguna vez, yo simplemente pienso en la parte positiva y el desarrollo personal que ese niño o niña va a tener. Que cuando vaya creciendo y recuerde, wow, yo cogía agua y lo recuerde desde un punto en el que está a otro nivel, ya sea un médico, un buen abogado, y diga, wow, yo cogí agua durante muchos años de mi vida, mis padres me obligaban a coger agua, porque no había de otra. Os aseguro que el desarrollo personal que va a tener ese niño o niña, hombre o mujer, es a otro nivel. Va a aprender a valorar las cosas como nadie. Así que bueno, familia, hasta aquí el podcast de hoy. Esto es La Voz de Junior. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, compartir los videos para que lleguemos a más gente, sigamos creciendo. Somos un canal joven en el que estamos trayendo temas interesantes desde un punto y una localización diferente, desde África, Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante. Síguenos en Spotify, síguenos en Instagram y sobre todo déjanos un me gusta si te gusta este contenido. Nos vemos próximamente en un siguiente capítulo que estoy 100% seguro que no te lo voy a decir todavía porque quiero que lo veas. Así que nada, familia, cuídense, pórtense bien y disfruten del día. Esto es La Voz de Junior.